Muy bien, amigos, y seguimos recorriendo el Perú justamente para traerles pues las notas más interesantes con respecto a las culturas antiguas. Y en esta oportunidad nos encontramos con el profesor Dimitri Manga. Él es músico, bueno, tiene bastantes ocupaciones. ¿Por qué no? Ceramista también y musicólogo, ¿no? Un experto en la tradición de la música andina. Bueno, estamos con Dimitri Manga, el profesor, y vamos a conversar con él sobre estas maravillosas vasijas silbadoras, instrumentos andinos. Profesor, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poco cómo se inicia entonces, bueno, ya hemos hablado un poquito off the records, pero cómo se inicia en descubrir esta música de nuestros ancestros. Me habló de un proyecto en el que participó por muchos años. Sí, bueno, este proyecto se llamó Huayllaquepa. ¿Qué significa eso? Huayllaquepa es el nombre, digamos, antiguo en la lengua originaria de lo que conocemos como pututo, ¿no? Las trompetas de caracol, ¿no? Que se conocen actualmente más urbanamente ahora, se llamaban Huayllaquepa. Y creo que la palabra huaya hace alusión a algo vacío, un quechua antiguo probablemente, ¿no? Por el espacio interno quizás. Y quepa es todo lo que era trompeta en realidad. Trompeta, sí. Trompeta. Entonces había una gran cantidad de trompetas de diferentes materiales, pero en este caso la huayllaquepa es esta trompeta de caracol. Dicen que Cuniraya Viracocha fue muy antiguo. Antes que él existiera, no había nada en este mundo. Se dice, se cree que fue él quien primero creó las montañas. Entonces el proyecto se llamó Huayllaquepa y lo que pretendía era registrar, catalogar una base de datos de 2000 instrumentos musicales arqueológicos ubicados en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, de acá de Lima, que está en el distrito de Pueblo Libre. Digamos el principal museo de la nación, ¿no? Digamos de manera oficial, por decirlo de alguna manera. Entonces estuvimos varios años registrando todo el material musical sonoro que ahí había. ¿Y ustedes pensaron acabarlo en un par de años, se podría decir? Sí, en realidad no se había proyectado cuánto tiempo podía tomar esto, pero en el mismo trabajo en sí nos dimos cuenta que era una tarea de muy largo alcance. Y nos dimos cuenta también de lo importante del conocimiento interdisciplinario, porque enfrentarnos a estas piezas nos hacían pensar en que no solamente la musicología ni la arqueología eran suficientes para abordar el estudio de estas piezas, sino todo un enfoque interdisciplinario que incluso podía tener que ver hasta con digamos los rayos X, porque había que radiografiar los instrumentos y una serie de conocimientos que podían aportar, digamos, en el estudio de estos objetos. Y aún así pasaron muchos años de investigación, ¿no? Sí. Muchos años, no se llegó a terminar, pero sí da un panorama bastante general y interesante. Sí, sobre todo creo que al margen del producto a nivel del proyecto como
como un proyecto, porque esto es un proyecto del Estado, ¿no? Nació a partir de la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas, que pertenecía en ese tiempo al Ministerio de Educación, y el Museo de Arqueología y Antropología, que pertenece en esa época al Instituto Nacional de Cultura. Entonces, había un convenio que permitía a las dos instituciones, ¿no? Sin embargo, como muchos proyectos que se generan desde el Estado, a veces no tienen sostenibilidad y proyección suficiente como para llegar a culminar una etapa. Entonces se desarticuló el proyecto, desafortunadamente. Sin embargo, la información está ahí para quien la necesite, ¿no? Y en quienes tuvimos la oportunidad de estar en el proyecto, existe todo este conocimiento dentro de nosotros. Particularmente yo me siento un afortunado de haber estado en este proyecto, que lo inició la maestra, la musicóloga Chalena Vázquez, quien partió el año pasado. Sin embargo, nos dejó muchas tareas muy importantes, y también nos dejó toda esta posibilidad de abordar este material, que realmente es tiene una perspectiva sin precedentes. Emergieron de la tierra los árboles. Desde el silencio de los nevados y el misterio de los manantiales nacieron los ríos. Y animando la existencia con luz y calor, el fuego. Y así, animales de todas las clases, como plantas y árboles silvestres. ¿Cómo, profesor, esta pregunta, cómo entender entonces la música de los antiguos peruanos? ¿Cómo, por ejemplo, no solamente para qué la usaban, sino qué ha podido profundizar de estas importantes figuras e instrumentos? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, la arqueología, nosotros que hemos visto algunos museos, son a veces muy descriptivos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Una quena de tanto por tanto de color negro, pero no vamos más allá. ¿Qué ha descubierto usted? Bueno, lo que hay una necesidad, como en todas las culturas, de comunicación, ¿no? De vincularse con el medio, con la naturaleza, de vincularse con los otros seres, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, el hombre andino ha buscado y ha echado mano de todos los materiales posibles para acceder a estas formas de comunicación, que no son solamente con los seres que están en el mundo de ahora, sino también seres de otro tiempo, ¿no? O esferas, o otras esferas también de la vida, como pueden ser la muerte. Entonces, el pasado, la muerte, las cosas que no conocemos, el mar. Por ejemplo, el pututo, la guayaquepa, trae la voz del mar. Por ejemplo, trae la voz de lo desconocido, de los dioses, entre comillas, vamos a decir, que probablemente generan lo que no conocemos, lo que nos produce temor. Entonces, este instrumento, al ser ejecutado, nos trae parte de ese conocimiento, nos vincula a esos seres. Y así sucede con gran cantidad de objetos y sonidos. De esa manera los podemos entender. Por ejemplo, hay sonoridades muy distintas a las sonoridades que se conocen en la música, digamos, occidental, por ejemplo, que básicamente trabajan en base a los sonidos fundamentales
¿no? A los sonidos de escalas determinadas, El ¿no? estándar, ¿no? Estándares, ¿no? En cambio acá vemos muchas sonoridades multifónicas, ¿no? Wow. Instrumentos hechos exprofesamente para producir esas sonoridades. No es que de casualidad se generó esa sonoridad, sino que ha sido construida especialmente para producir ese efecto. Queriendo máximo, quizás claro. lograr al impactar tanto en la naturaleza como en los otros seres con estos medios psicoacústicos, ¿no? De lograr, Psicoacústico. claro, de lograr algún cambio, no solamente a través de lo sonoro, sino en la conciencia de las personas. Algo chamánico, digamos. Claro, Bueno, de hecho, sí, ¿no? teniendo digamos, esta forma de lo chamánico es el ritual, ¿no? Claro. Y el ritual es un mecanismo, ¿no? No es magia, sino es un mecanismo para abordar el conocimiento también. Es una metodología para llegar al conocimiento. Occidente logra a través de la academia la ciencia, lo que se llama la ciencia, pero eso es la visión occidental, ¿no? Claro. Otras visiones tienen otras maneras de llegar al conocimiento. Una, por ejemplo, es los rituales, las plantas sagradas, otras formas de abordar el conocimiento. Y hablando ¿no? de plantas sagradas, acá me decía, de repente acá ponían San Pedro, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Miren. Este es un objeto. En realidad, dentro del estudio de estos instrumentos hablamos a veces de objetos sonoros, porque la categorización de instrumento musical, digamos, es una categorización muy precisa. Un objeto que está hecho para producir sonidos que tienen que ver con la definición de música estándar, que es sonidos agradables, ordenados, ¿no? Claro. Pero ahí nos cuestionamos qué es lo agradable, qué es lo ordenado. Lo ordenado para uno puede ser desordenado para otros. Claro que sí. Lo desagradable para unos es agradable para otros. Entonces la categorización de un objeto como instrumento, ¿qué es un instrumento, no? Entonces, dentro de la organología que se llama, o sea, de los instrumentos musicales propiamente dichos en el antiguo Perú, un objeto utilitario como una vasija para algún líquido, también a la vez se convertía en un instrumento, ¿no? Wow. Y no desconocemos los fines rituales que esto puede haber tenido, ¿no? Esto ya es como es un pututo también, pero Claro, es vasija. una trompeta, vasija. Le podemos decir cuenco trompeta, ¿no? Está hecha para, lógicamente... ¿De qué cultura sería esta? Esto es de una cultura norteña, ¿no? Yo pude ver esto en el Museo Casinelli de Trujillo, que tiene gran cantidad de instrumentos arqueológicos en su colección, y pude fotografiar alguno de ellos y reproducir, hacer esta réplica, porque me pareció muy interesante este doble propósito, ¿no? Funcional, utilitario, de tener una vasija o un plato, ¿no? Y a la vez de ser un instrumento, ¿no? En la profundidad de los bosques, cada animal tiene su voz. Así también todos los instrumentos tienen sus propias voces. Claro. Entonces lo mismo ocurre con las vasijas silbadoras, que no se sabe si son instrumentos
porque propiamente no producen un solo sonido o una gama de sonidos determinada, ¿no? Es muy aleatoria la producción del sonido en este caso. Y es más, es hasta como mágico, porque no es propiamente la acción humana con el soplido que produce este silbido, sino es... Qué hermoso. El agua que guarda en su interior. Entonces es el agua que acciona el mecanismo. Pero lo particular de esto es que un silbato, al ser activado por el soplo humano, tiene una intencionalidad que es difícil de controlar. Tiene una fuerza que va a ser la que le imprima la persona que está soplando ese silbato. Pero el agua no tiene una intencionalidad, sino tiene una libertad de desplazamiento. Claro que yo hago que el agua se desplace, pero sin embargo no puedo controlar muy precisamente. Y el regreso me gusta porque como que viene de atrás el sonido del regreso. Como... Y es posible palos de lluvia, ¿no? que también haya sido usada con soplo. Entonces no sabemos si este fue un instrumento que le podemos llamar netamente musical, un objeto sonoro, un objeto chamánico, puede ser un objeto utilitario, quizás hervían el agua y sonaba el silbato, quizás era como para pasar el cuy, pasar la vasija, o de repente tenía ayahuasca dentro, al final de repente... Claro, de repente... Terminabas con no crean. Tenía alguna sustancia o acompañaba, podría ser. Y en realidad, claro, la música en otros espacios históricos, definitivamente por este material que tenemos, podemos observar que el espacio ritual tenía mucho mayor importancia, ¿no? Claro. La dedicación para lograr estos sonidos, sí, ¿no? Sí, eso me comentaba. Tiene que haber sido mucha, y el espacio para disfrutar de ellos también. Ahora quizás no en una esfera meramente recreativa, ¿no? Sino en un espacio ritual donde estaba vinculado, digamos, el conocimiento también, porque lo ritual nos lleva al conocimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la preocupación de los mochica por la otra vida, que es la muerte, pero para ellos realmente significaba otra vida. Entonces esa inquietud, que parece que era muy muy importante para ellos, los llevaba a generar una serie de objetos, de arquitecturas, de sonidos, de iconografías que hacían que esa persona quisiera llegar a ese espacio, conocer ese espacio desconocido, ¿no? Era quizás una preocupación mayor que la que estar preocupados por el ahora, porque ahora todo es evidente, es obvio, todo está ahí, pero lo que no podemos ver es una preocupación mayor. ¿Y qué mecanismos empleo para llegar a ese espacio desconocido? Entonces pueden ser los sonidos también. Se puede observar que en esa preocupación está eso, está impreso en este material, todo esto. El ciroro es un instrumento que representa al zúngaro, un pez muy importante para el pueblo bora, porque salvó a este pueblo de la hambruna que produjo el diluvio universal, llevando en su boca la semilla de la palmera pijuayo. Es por eso que este pez es muy importante para esta comunidad. Digamos que la historia de estas vasijas silbadoras, me comentaba, se ha recopilado de a pocos, ¿no? No es que
todo ha salido en un solo estudio, ¿no? O sea, al comienzo eran líneas y poco a poco hemos ido ahondando un poquito más en saber, ¿no? En conocer... De las vasijas silbadoras, por ejemplo, yo comentaba que encontré 4 líneas. Bueno, sí. Y esto ha ido aumentando, ¿no? Claro, durante el comienzos del siglo XX ha habido algunos investigadores que sucede algo que es muy común, ¿no? En los países como el nuestro que digamos ha sido ocupado por otra cultura, como en este caso que vinieron los españoles y ocuparon por varios siglos, ¿no? En este espacio. Entonces, digamos, en la época ya contemporánea se ha ido recibiendo algún material como los textiles, como lo que se conoce como los huacos, ¿no? Acá le decimos a cualquier objeto de cerámica antiguo, es un huaco. Sin embargo, es mucha generalidad eso, ¿no? Porque realmente cada objeto tiene un fin específico, algunos solamente tienen un fin plástico, escultórico, aparentemente, otros sí tienen algún fin utilitario y otros mezclan, ¿no? Tienen un fin sonoro, por ejemplo, como el cuenco trompeta, sonoro y a la vez utilitario, y puede ser mágico religioso también, porque muchos de ellos llevan figuras, ¿no? de animales, ¿no? Estos son del norte, ¿no? Norte. Las vasijas, generalmente los investigadores, como César Bolaños, él tiene un artículo muy interesante en el que plantea que este objeto en particular migró de lo que hoy es Ecuador hacia el sur. Pero el sur de Perú es el norte, ¿no es cierto? Nuestro. Claro. El sur de Ecuador es el norte nuestro. Entonces, realmente se observa que en toda esa área están las vasijas silbadoras. No así en lo que es el sur del Perú, en los Nazca, Tiahuanaco. Que ahí vimos las antaras, ¿no? Claro, que más vemos otro tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, estaban especializados por épocas y por lugares en determinadas sonoridades, ¿no? Había una necesidad de expresarse a través de determinadas sonoridades. Ahora, hay una cosa importante que es que los instrumentos de cuerda no existieron en el antiguo Perú. Entonces, realmente tenemos los instrumentos de viento, que son los aerófonos, los instrumentos de percusión, ¿no? Que también los subieron en gran cantidad. Caramba. ¿No? Y los idiófonos o instrumentos de agitación entre choque, que son los sonajeros. Claro. ¿No? Este es un sonajero moche de pirámide invertida, forma de pirámide invertida. Es una réplica. Sí, ojo, a la Casa de Cultura, no, mentira. Al Instituto Nacional, no, tampoco, ya es ministerio. Al Ministerio de Cultura no nos va a estar persiguiendo. Estas son réplicas, ¿ah? Sí, exacto, son réplicas. No, es que hay claro, cuando trabajé en el museo justamente pude darme cuenta que los originales realmente son patrimonio de todos. Claro. Entonces, realmente este tema, bueno, no ha sido manejado con cuidado. La normativa viene de hace relativamente poco y se puede observar que las mejores piezas están en colecciones privadas repartidas en todo el mundo. En todo el mundo. En Alemania, en Europa, en Estados Unidos están las piezas más increíbles, ¿no? Que han sido conseguidas probablemente por estas personas interesadas en estos objetos, pero con diversos fines, no con un fin patrimonial, sino con un fin personal, ¿no? Hay colecciones privadas que tienen piezas muy interesantes y que, bueno, en algún momento sería importante también vincularlas al resto porque son parte de la historia, ¿no? Aportan datos. La parte del rompecabezas que, ¿no? Sí, y bueno, ¿y estas sonajas que nos mostró, entonces, estas de qué cultura serían? Estas mocha, bueno, nos digo mochica. Mochica, luego, bueno, estas por ejemplo son unas sonajas de vaina que existieron en todas las culturas. De vaina. Luego, este material orgánico es un huauco, una cabeza de venado. Y la única evidencia que existió la tenemos en
uno de los dibujos del cronista Guamán Poma de Ayala, que fue, digamos, el fotógrafo de aquella época, fue el único que pudo registrar, no en un texto, sino en una imagen, algo que existía en imágenes bastante exactas, ¿no? Sí. O sea, hasta la Yupan, otros adelantos Exacto. científicos, por los dibujos exactos Sí. que hacía. Entonces, así como lo mencionas, hay uno de los dibujos que se llama justo Waukutaki Kuna, algo así, en el que hay un personaje que está soplando una cabeza de venado. Entonces es la única evidencia, y ese instrumento probablemente fue dejado de tocar en estas tierras, y actualmente se toca en la Amazonía de Colombia y Venezuela. Los guarao tocan este instrumento para rememorar a sus ancestros y le llaman de otra forma, pero el instrumento es el mismo, es una cabeza de venado, y que tiene sin duda pues un valor ritual, ¿no? Quien no lo pueda ver. Un día de esos que nunca faltan, terminando el trabajo, al taita se le hizo de noche para regresar a su casa. Para llegar, el camino pasaba por debajo de un cerro que se llama el Cerro del Galgo. Por allí había que pasar de día. En la noche nadie podía, pues salía un galgo o cualquier otra cosa que hay en lugares apartados y silenciosos. Cuando estuvo pasando, en medio del cerro, vio que venía una luz a su encuentro. De repente se le apareció un bulto negro que no lo dejaba pasar, tampoco lo dejaba regresar, siempre se le atravesaba en el camino. De pronto se acordó de la antara y que era bueno tocarla para la mala hora. Entonces la sacó y la sopló. Y el bulto negro se fue botando candelas y gritando como gato, ¡miau! ¡Miau! Y se perdió en el cerro. Así, llegó tranquilo a su casa y contó todo lo sucedido a su familia. Como ven, tocar estos instrumentos sirve para orientarse, curar las penas, que el miedo no entre y no perderse. Sí, pues por supuesto. Después me mostró estas de aquí, que eran esta familia de quenas. Sí. Bueno, Claro. ¿quenas está bien dicho? ¿O Sí, cómo se...? quena o quina, ¿no? Quina es lo que Ludovico Bertonio describía en su diccionario, que la palabra quina hace referencia a algo agujereado, ¿no? Quizás en relación a los orificios de digitación de la flauta, ¿no? Entonces, algo agujereado. Como chicas ¿no? Este es chincha. Ah, no, chincha. Chincha. Chincha, cultura chincha. Cultura chincha. Entonces, es una quena que, bueno, actualmente las tenemos por cientos en las culturas actuales, incluso se usan en la música muy moderna, fusión, etcétera. Pero lo básico de esta flauta es tener esta muesca o ventana, ¿no? Y Ya le tomamos una foto ahorita. las quenas actuales son más bien más tubulares y más delgadas, pero sin embargo la quena chincha es más ancha, más globular, lo que produce un sonido más oscuro. Y las manejaron en varios registros, un registro más grave. Yo le agarro esta, por favor, es hermosa también. Y quizás... Quizás esto es el sonido, ¿no? De repente una forma de leer algo, ¿no? sí, Algo, posiblemente, ¿no? algo. Las incisiones No. también aportan muchos elementos
Y bueno, estas son réplicas también exactas de lo que vio, ¿no? Son réplicas de algunos, los hemos podido medir. Sí, algunos instrumentos sí, en el trabajo de gabinete hemos podido tomar mediciones, ¿no? Algunos solamente son réplicas de fotos. Y bueno, en México, por ejemplo, que existe un trabajo parecido, porque hay una cultura muy antigua, ¿no? Como la cultura, claro, maya, ¿no? En Mesoamérica también hay un trabajo, digamos, de investigación interesante, pero hay una normativa, tenía entendido, que no permite manipular los objetos. Entonces, las personas que investigan tienen que valerse solamente de las fotos. Y eso ha sido clave. Es que lo que ustedes no saben es que Dimitri Manga también ha tenido que aprender a hacer. Por eso le decía que era ceramista. Bueno, no es ceramista, pero cuéntanos eso brevemente, aunque sea, ¿no? Bueno, realmente considero el trabajo de un ceramista un trabajo muy especializado, ¿no? Básicamente yo me considero un músico que trabaja con la arcilla para poder reproducir estos instrumentos que no los voy a encontrar en ninguna tienda ni en ninguna página de internet, probablemente en la cantidad y en la disposición que se requeriría. Entonces he tenido que acceder al material para poder también entender los instrumentos, entender la construcción, entender la parte acústica, la parte también ideológica, ¿no? Porque muchos de estos tienen, por ejemplo, esta es una réplica de una trompeta recta tiahuanaco. Entonces, el felino en los tiahuanacos tiene una gran importancia, ¿no? Entonces, es fundamental para ellos la presencia del felino. Entonces, entendiendo también un poco de la escultórica y de la iconografía, se puede configurar, digamos, todo el marco, ¿no? Y bueno, son muchas artes que están mezcladas, tanto... Eso es lo que usted me decía, porque... a ver, el arqueólogo, al ojo del arqueólogo se le va la parte musical, ¿no? Porque incluso del artesano, ¿no? Porque usted me decía, yo tengo amigos que lo hacen igualito, pero no suena, o sea, no comprenden el mecanismo sonoro. Y eso sí lo descubrió, profesor. Claro, digamos, más bien creo que es mi fortaleza en todo caso, a través del sonido, de entender qué tesituras, ¿no? Muy agudas o muy graves, más rasposas, más los timbres que tienen los sonidos, uno digamos, como en la práctica musical va pudiendo encontrar como una paleta, digamos, un cromatismo, le diría, ¿no? Tímbrico, sonoro. Entonces esa cualidad, digamos, que se obtiene auditivamente, quizás un ceramista que tiene otras cualidades más bien propioceptivas, ¿no? Motoras para las formas, para las texturas. Un acabado perfecto. Exacto. Pero tal vez... Claro, pero en esta se vinculan las dos características, ¿no? Digamos, la parte motriz del ceramista y la auditiva del músico. Entonces, son dos cosas que tienen que conjugarse para producir uno de estos objetos que tenga las cualidades de la forma y del material y las cualidades sonoras. Y eso nos debe hacer entender que entonces los antiguos peruanos manejaban estas dos cosas juntas, eran hábiles en las dos cosas. Sí, sin duda, había una especialización del trabajo muy, muy alta, y así como tomarse estos espacios rituales, había un trabajo, un espacio para la creación, para la construcción, ¿no? Y no en serie como ahora, pues, ¿no? Ahora todo se produce en serie, ¿no? Y como sabemos, como saben los vendedores, la serie mata. Entonces, realmente los antiguos peruanos sí tenían esta veta creativa muy abierta, y se puede observar a simple vista en los objetos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y otra cosa para bueno, ir cerrando, aunque dan ganas de quedarse eternamente aquí.
bueno, el tiempo quiere hablar, ¿no? Como usted ahí estaba, ¿no? El tiempo quiere hablar. Pero me dice que ya a la vez también que nos ha aproximado esto y se aproximó también a lo que es la tercera misa, también comparte mucho sus conocimientos o sea, su interés es esto, darlo a conocer, no quedarse encerrado solamente de pronto haciendo las vasijas o perfeccionando, sino entregar esto a los jóvenes, al pueblo, para que todos conozcamos esto, y para lo cual ha participado en lo que son museos itinerantes, etcétera. ¿Nos puede hablar eso de su carrera, por favor? Sí. Bueno, hace un par de años he generado un proyecto que tiene como nombre Pacha Huacay Munan, que significaría, digamos, en una traducción mecánica, quiero que la tierra llore, ¿no? Pero, sin embargo, dándole un sentido más profundo, digamos, no solo lingüístico, sino quizás histórico también. Pacha también es tierra y espacio. Tiempo, espacio, ¿no? Y Huacay es el verbo llorar. Sin embargo, en muchas de las culturas de las comunidades del Perú actual, los instrumentos se hacen cantar, se hacen sonar, se hacen tocar, se tocan, pero a la vez están llorando. O sea, el llanto no es una expresión solamente de la tristeza. El gemido no es tristeza, sino viendo, digamos, el llanto como una sonoridad también, ¿no? Independientemente de la emoción que está expresando, ¿no? Es una tesitura también aguda, rasposa, multifónica, se le puede llamar de muchas formas. Entonces, el arpa llora, ¿no? Huacay, una flauta también, huacay. Entonces, un instrumento llora, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, con el tambor, tan kirihuacachi, dicen, ¿no? Haz llorar tu tambor, ¿no? Entonces, hazlo sonar, ¿no? Pero hazlo sonar, pero con una característica, con un gusto, con un gemidito, ¿no? No lo hagas sonar de cualquier manera, sino con ese timbre especial. Entonces, el tiempo quiere cantar es el proyecto, ¿no? Por eso el proyecto. Claro, el proyecto se llama El tiempo quiere cantar. Entonces, la idea del proyecto es también nutrirse colectivamente, construyendo los instrumentos, descubriendo estos sonidos, haciéndolos, ¿no? Y también, por supuesto, mostrándolos en una muestra tipo museo itinerante, a través de charlas, a través también de conciertos, a través de tocar los instrumentos. Bueno, y poco a poco también desarrollando esta propuesta en el sentido también interactivo, que todo el mundo pueda descubrir que es posible hacer sonar estos instrumentos, es posible vincularse con estos sonidos de una forma receptiva, y también de una forma de producir el sonido, de que uno es parte del sonido, ¿no? Porque el que escucha realmente es parte del sonido, porque el sonido está en función, ¿no? Como decía mi maestra Chalena, quizás el sonido no existe en realidad, ¿no? Lo que existe es la vibración, y el que capta el sonido, el oído humano, es quien lo interpreta, quien lo decodifica, pero en realidad la vibración existe. Todos los objetos están en permanente vibración, ¿no? Así como los órganos del cuerpo están en vibración, las células de nuestro cerebro, los planetas están en vibración. Entonces el sonido es una conceptualización humana, ¿no? Y la música mucho más todavía, ¿no? O sea, mejor dicho, nada está en silencio, de repente somos nosotros los que no podemos escucharlo. Exacto. O no tenemos el rango para oírlo. Todo está en vibración. Todo está en vibración. Y a la vez suena. Y a la vez el sonido es vibración. Wow. Qué interesante lo que me dice. Pero bueno, en todo caso, quisiera que brevemente nos pueda, algo que se me escapaba de la musicoarqueología. No sé si nos puede brindar un alcance, porque por eso mismo, ¿no? Que para por lo menos que sepamos que existen otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la musicoarqueología. Y es lamentable que no haya ni siquiera arqueología en Arequipa, ¿no? No se puede estudiar arqueología, menos esto. Pero ¿cómo va? Claro. Bueno, al conocer estos instrumentos, en un primer momento ha sido gente interesada en las culturas,
en general, ¿no? Luego, bueno, ya dentro de la música, digamos, de los estudios sobre música, ha empezado a existir la especialidad de musicología, ¿no? Que, digamos, es estudiar la música, ¿no? No solamente tocarla, sino estudiar la música, la historia de la música, cómo se hace la música, los instrumentos musicales, etc. Entonces hay diferentes ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la organología estudia los instrumentos propiamente dichos, la forma de los instrumentos, ¿no? La etnomusicología, por ejemplo, es como una rama que pretende diferenciar de lo que es la música occidental, la música, digamos, clásica, o la música, digamos, del hombre culto, la música culta, de la música de las culturas primitivas, por llamarle, ¿no? De las etnias, ¿no? Entonces, etnomusicología. Pero todas iguales son ramas en construcción, ¿no? En realidad son nombres transitorios, ¿no? Que realmente todo el conocimiento está en un proceso histórico de movimiento que también tiene que ver con lo social, con lo ideológico, con lo político, con lo que me interesa, con lo que me deja de interesar, con lo que es importante en determinados momentos, con lo que es peligroso para los estados, para los gobiernos, para los grupos de poder. Todo está en interacción, ¿no? Entonces, al estudiar estos objetos que son de proveniencia arqueológica, digamos, ¿no? O sea, que tienen que existen desde hace varios cientos y milenios de años, comprobadamente pertenecen a culturas de hace 2000, 3000 años. Entonces nace la idea, la necesidad del estudio de solamente los instrumentos, no de todas las piezas, no de los textiles, no de otro tipo de objetos, sino de los instrumentos musicales u objetos sonoros. Entonces nace esta idea de arqueomusicología o etnoarqueomusicología, a veces le llaman también, ¿no? Que en realidad vendría a ser como una rama del conocimiento que está en construcción recién, ¿no? Muy nueva, muy novedosa, y que estudiaría especialmente los objetos arqueológicos como instrumentos musicales, ¿no? Y que, bueno, se puede nutrir básicamente de los objetos encontrados, ¿no? O sea, el objeto me da datos, información. Claro. Luego, las crónicas, ¿no? Los cronistas, lo poco que escribieron, lo poquísimo, ¿no? Como dice un investigador, en los galeones españoles no vinieron etnomusicólogos, ¿no? O sea, a la justa vino alguien que se le ocurrió escribir y ya fue un cronista, ¿no? O una persona, un historiador, quizás. Luego están la iconografía, que la iconografía, por ejemplo, en los mochica, son los dibujos y las formas escultóricas que son como los libros, ¿no? Pero en las culturas de tradición oral, donde no hay un sistema de escritura comprobada, lo único que me aporta información son esos dibujos, esas esculturas, esa iconografía, que hay que interpretar. Y donde estaba lo de las antaras que me dijo, por ¿no? ejemplo, ¿no? Pero en el norte sí está en iconografía, sí, pero no físicamente. Claro. Las antaras son más de, bueno, como hablamos en Asia. Claro, los objetos físicos, claro, ¿no? Pero bueno, todo eso nos informa. Y va construyendo un discurso, ¿no? Y por otro lado, en este caso, hay también una forma que es los paralelos etnográficos, que es encontrar un instrumento y decir, bueno, actualmente lo tocan en una comunidad, a ver cómo lo tocan. Entonces asocio los dos y los pongo en paralelo y bueno, puedo decir de uno al otro qué información intercambian, ¿no? Entonces esas son las fuentes de la arqueomusicología, pero sobre todo parten de los objetos, del objeto físico, ¿no? Y bueno, mientras estamos hablando, también vamos a escuchar de música de fondo en algunos momentos, porque esto lo estamos editando, algunas de estas canciones, alguna por ahí, algún pedacito, que también pues usted es músico, ¿no? Y tiene algunos discos en los cuales ha participado. Es una caja de sorpresas, usted, señor Dimitri Manga. Entonces, acá tenemos... También ha participado en proyectos musicales. Bueno, realmente la forma mía de vincularme a los sonidos, a estos sonidos, fue la música tradicional, ¿no? Básicamente la música de los sicuris altiplánicos,
que es una música que actualmente está como en expansión en las urbes, y no solamente de nuestros países, sino incluso de otros continentes. Y tuve la oportunidad de hacer música con los residentes aymaras de Huancané, acá en Lima, y produjimos este disco de Juventud Pampilla de Huancané. Luego, con un grupo de compañeros, fundamos un grupo que se llamó Surimanta, Música Tradicional de los Andes, que pretendía hacer música tradicional de diferentes lugares del Perú y América, quizás, sobre todo de instrumentos de viento. Hicimos este disco que es como una recopilación de música desde Ecuador hasta Bolivia. Y finalmente pude hacer ya de manera personal, ya no en grupo, este disco que es el disco de Sayari Producciones, de la colección Nueva Sangre, el disco Vientos, que es digamos, con todas composiciones mías, y que es bastante experimental, porque lo que hace es integrar estas sonoridades prehispánicas que tienen otras escalas, que tienen escalas que probablemente desconocemos, otros timbres, otras sonoridades, con instrumentos que provienen de estos, pero que se tocan actualmente, que ya están, como decimos, temperados, ¿no? Que están afinados a lo que hoy se conoce como escalas musicales más, digamos, difundidas en el mundo, ¿no? Que son estas escalas en notaciones conocidas, ¿no? En tonalidades, etcétera. Entonces, lo que hace este disco es mezclar y experimentar con ambas sonoridades, ¿no? Tengo en preparación un segundo disco con una exploración mayor de estas sonoridades, con nuevos instrumentos y con nuevas propuestas también sobre esto. Excelente, bueno, ha sido un placer conocer, un placer realmente, y mucha gente seguramente lo va a empezar a buscar. ¿Dónde lo puede encontrar? ¿En el Facebook de repente? Sí, ¿Qué es lo que está más en Facebook estoy como Dimitri Manga, ¿no? Tengo una página de músico. Y bueno, quizás ahí van a poder ver algunos de los videos y eventos en los cuales he participado, fotos de los talleres también que organizo. Talleres, ¿no? Por ejemplo, de recreación, de construcción, ¿no? Y bueno, los ensambles que vamos armando y las propuestas que se van generando alrededor de estos instrumentos, de esta música. Próximamente estaré en Instagram también, que me lo han recomendado también muchos músicos. Claro que sí. Que es muy útil, sobre todo para lo que es artes plásticas y música. Pero igual estará como Dimitri Manga. Sí, siempre como Dimitri Manga, que es mi verdadero nombre personal. Yo pensé que era su nombre artístico. No. Porque yo soy de la familia Manga del Cusco, que es una sola rama de Quillabamba. Y mi nombre Dimitri es por los años 70 en el Cusco también, que todos se llaman Dimitris Vladimiris Ilich. Saludo a Ilich Quispe, sí, mi gran amigo Ilich, saludos, que bueno, él está acá en Lima. Muy bien, y bueno, no sé con qué nos puede dejar. Bueno, y se va, y he tenido suerte porque se va a Argentina también, sí, en breve, o sea que casi no lo encuentro. Sí, justamente este año hay dos invitaciones, una para Mendoza, Argentina, en la Universidad de Cuyo, el encuentro de música popular, y un par de eventos más también con la Escuela de Cerámica de la Universidad de Cuyo. Y en diciembre estaré en Rengo, en la universidad de esta localidad, que también organiza un encuentro de música contemporánea. Bueno, muy bien, entonces ya vamos terminando, y para cerrar, ya para terminar, no sé si nos puede regalar algo con algún instrumento, sí. Algo que no nos ha mostrado. Este es una flauta globular que tiene como una microtonalidad, encuentro yo, y pertenece a la cultura huarpa, que se encontraba en Ayacucho. ¿No?
Bravo, bravo. Muy bien, qué excelente. Entonces ya lo saben, pueden encontrar a Dimitri Manga y bueno, se han dado cuenta entonces que la música nos transporta y no solamente nos habla también de la historia, ¿no? Que es qué importante conocer entonces estos instrumentos, profesor. Sí, bueno, la música siempre ha tenido un carácter social, ¿no? Es difícil de observarlo porque lo que nosotros percibimos son los sonidos, las estructuras musicales, lo que nos emociona y nos recuerda, pero dentro de todo eso hay toda una historia de hombres que han vivido, han luchado, han muerto, han amado, y de gente que ha construido, que ha creado, etcétera, ¿no? Y al final nosotros mismos nos convertimos en un instrumento, ¿no? Que bueno, nunca hablamos de esto, pero sí, nosotros mismos somos instrumentos. Exacto, nosotros mismos somos. Eso es de un hueso. Resonancia, sí, bueno. Es un hueso que no es humano. Bueno, no es humano, por favor. No es humano. La bueno, policía, por favor, tampoco. Hay flautas. Tengo un compañero que tiene una flauta de hueso humano, pero sin embargo estas son este es de un ave, de un suri. Pero bueno, digamos que si fuera de humano, así comenzó todo también, ¿no? Experimentando también, tal vez, ¿no? Con nosotros mismos. Sí, con nosotros mismos, exacto. Muy bien, bueno, así terminamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy bien.